bien, bueno, pues vamos a continuar entonces. Entonces mencionábamos esta cuestión de cómo se van integrando y podríamos definir entonces lo que es la robótica, ¿no? Entonces, yo les puedo mencionar que la robótica es una rama de la tecnología que estudia el diseño y construcción. Aquí hay que tener en cuenta esto, básicamente lo que vamos a estar mencionando. Aquí dice diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas repetitivas o peligrosas para el ser humano, lo que habíamos mencionado. Entonces, aquí en la cuestión de la robótica, pues lo que se busca es esas máquinas, ¿no? Que me lo muestren los pacientes. Sin embargo, no, la cuestión de este diseño de máquinas nos va a enfocarse básicamente, a diferencia de otras máquinas, de actividades para que específicas, ¿no? porque luego vaya a venir la encargada o sí, y se vayan a mejor, vamos a hacerlo como se debe hacer, mejor una copia, dígale, necesito una copia, ya sea del CUR o de la credencial lector, que es más fácil su credencial lector. Permítame un segundo. Entonces deja llamarles para que cuando vaya ya la tenga. Y copia de eso, ahorita viene. Apaga tu micrófono, Pica. Ya lo apagué, no se preocupen. Es que se me había movido el icono para apagarlo. Acá está, ya. Perdón. Entonces decíamos, estas máquinas van a tener una característica específica, ¿no? O sea, si yo literalmente tomo en cuenta esta definición, como lo tenemos aquí, dice, la robótica es una rama de la tecnología que estudia el diseño y construcción, sí lo vamos a hacer, vamos a diseñar y vamos a construir máquinas que son capaces de desempeñar tareas repetitivas o peligrosas para el ser humano. Aquí yo les preguntaría, ¿y en la parte de la automatización no hacíamos exactamente eso? ¿O qué hacíamos? ¿Para automatizar es necesario diseñar algunas otras máquinas? Yo creo que sí, ¿no? La parte de diseñarlas. La cuestión de la automatización también tenía que ver con la cuestión de tareas repetitivas, ¿no? Es por eso que esos procesos que eran loops, eran cuestiones tediosas, las podíamos hacer de forma automatizada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la robótica y la automatización? Volvemos a encontrar cuestiones o similitudes muy, muy grandes. Es aquí donde tenemos que identificar esa gran diferencia, ¿no? La parte de la automatización, recuérdenlo, es dentro de procesos. Y un proceso, pues, es una serie de pasos o de actividades. Aquí, lo que estamos haciendo es diseñar y construir esas máquinas para tareas repetitivas. Podríamos decir lo que es para una de las partes dentro de un proceso. Es una de las estaciones o una de las etapas. Pero yo podría también decir que, pues, muchas de las máquinas que yo puedo diseñar, o ustedes que diseñaron y que van a diseñar como ingenieros de mecatrónica, no necesariamente tienen que ser robots. Es decir, por ejemplo, una impresora no necesariamente tiene que ser considerada como un robot. Está la parte de la parte mecánica, está la parte de la electrónica, está el control, está la programación. Incluso está haciendo tareas hasta cierto punto repetitivas, que va a ser estar imprimiendo hojas, por ejemplo, o documentos. Y siempre va a ser lo mismo, ¿no? Pero no se le considera como robot. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere comentar algo? A ver, Miguel no nos ha comentado nada. Miguel Ramírez, a ver. Ahorita vamos contigo, Jonathan. A ver, deja ver si Miguel... Me hace que nada más vino a pasar lista. No es cierto. Bueno, en lo que Miguel nos comenta algo, a ver, Jonathan, adelante. Perdón, disculpe, buenas tardes. Disculpe ahora sí, porque estaba en el trabajo. Mire, como usted habíamos comentado, es porque, imagino, como dice el robot, que se dedica a hacer cosas que el humano, bueno, o tratar de imitar lo que el ser humano hace, ¿no? Ajá.
Me imagino que por eso es la diferencia en la robótica con la automatización, ¿no? Trata de imitar, sí, pero aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando del diseño de esas máquinas, por ejemplo, la impresora, ¿estás de acuerdo que no le vamos a llamar robot, o sí? No. No. Entonces, ¿qué características de esas máquinas que nosotros vamos a diseñar deberían de tener para que las pudiéramos considerar como robots y obviamente como producto de la robótica, ¿no? Pues bueno, yo decía eso, pero este, lo que se copia, imita al humano o imita al ser humano en las actividades, ya sea, por ejemplo, un brazo robótico, ¿no? Imita que la máquina, por ejemplo, las de automatización de automóviles, imita la soldadura, ¿no? Que, por ejemplo, si fuera un operario Claro, soldando piezas, ¿no? Y claro. pues algo automatizado nada más sería, por ejemplo, una banda transportadora, ¿no? Bueno, yo así lo veo. La parte de automatizado, recuerden, es una actividad, ¿no? Si dentro de un proceso, por ejemplo, voy a irme a algo más coloquial. No sé si alguna vez ustedes en la secundaria o en el bachillerato llevaron algunas, ¿cómo se llaman? Materias, asignaturas relacionadas con algo de procesos. Yo me acuerdo muy bien cuando yo estudiaba, tenía una asignatura en la que nos enseñaban a hacer, por ejemplo, pasta dental en química, ¿no? O mermelada de fresa. Y dentro de ese proceso, que todavía era pues proceso artesanal, te indicaban ciertas actividades que tenías que hacer, ¿no? Que moler la fresa, que agregarle el azúcar, mezclarla, agregarle la grenetina y etcétera. Todos esos pasos, esa serie de pasos, los vas a estar haciendo repetidamente, ¿no? Dependiendo de la cantidad que tengas que fabricar. Ya cuando estamos hablando a niveles industriales, pues esas cantidades aumentan bastante y además el proceso se hace constantemente. Pues cada una de las actividades que sean individuales, se van a tener máquinas que los van a realizar de forma automática, con la menor intervención de la mano del hombre. Pero cuando estamos hablando de la parte de la robótica, estamos hablando que um, estas actividades o estas etapas del proceso las podríamos diseñar con una máquina que pudiera imitar los movimientos del ser humano, que es la parte de los robots. Ahí levantaron la mano, no sé, aparece un hombre medio raro, no sé quién es. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Quién sabe qué pase con mi nombre? Ajá, ok. Pues soy Jonathan. Ok, Bueno, Jonathan. yo pienso que lo que diferencia un robot a una máquina, pues es que los robots actúan con un cierto grado de inteligencia, se podría decir, como, y saber identificar un proceso, ¿no? A realizar. Ya Bueno, que una máquina está hecho para hacer un mismo proceso y ese es lo que va a hacer ok, continuamente. efectivamente. Si una máquina está, digamos, diseñada para un solo proceso y dices, un robot pudiera identificar diferentes procesos y ejecutarlos, ¿no? Hasta cierto punto con determinada inteligencia. Pero Sí. si esa máquina no está diseñada, no está capacitada para poderlo hacer, aunque quisiera, ¿no? Aunque quisiéramos que esa máquina pudiera hacer diferentes actividades, no lo va a lograr. Entonces, dentro del diseño, pues está considerado eso. Y la única, o el gran elemento que nos podría hacer la diferenciación entre una máquina común que fuese concebida por la parte de la automatización o desde el punto de vista de la mecatrónica, con respecto a la robótica, es que estas máquinas desde el punto de vista robótica, que están diseñadas para procesos del ser humano, son con la finalidad de imitar al mismo, ¿sí? ¿Y qué vamos a imitar del ser humano? Pues las actividades principales que se tienen, que es los brazos, ¿no? Dice, un robot también se define como un dispositivo hecho por el hombre con una anatomía. Hay que destacar esto. Esta anatomía es a lo que se refiere. Esa imitación, esa apariencia antropomórfica o con forma humanoide y un sistema de retroalimentación inteligente sin necesidad de estar bajo la acción directa del control humano. Entonces, se dan cuenta, tiene que ver con cuestiones de automatización también,
pero ya llevadas a un punto más específico, ¿sí? Este punto específico es que estas máquinas tratan de imitar al ser humano, como bien lo mencionábamos en nuestra línea de tiempo, con esas obras literarias, que desde un principio se trataba de llegar a esa realidad, de diseñar máquinas que tuvieran esa apariencia y que obviamente pudieran hacer todas las actividades que el ser humano realiza, pero sin tener las cuestiones de que se fatigara o sin tener el riesgo de que pudiera sufrir algún accidente, ¿no? Eso era desde como concepción. Entonces, aquí podríamos destacar que estas máquinas que se van a diseñar, que se van a implementar desde el punto de vista de la robótica, son con la intención de imitar a esos movimientos y de imitar actividades que puede realizar el ser humano. Y de ahí también podremos definir algunas clasificaciones de estos robots, porque no todos los robots pudiéramos decir que están concebidos con el mismo concepto, ¿no? Y de ahí nosotros vamos a enfocarnos a lo que nos importa más, que es la parte de la robótica industrial. Entonces, una primera clasificación que pudiéramos encontrar de forma general es estos robots con apariencia humanoide, ¿no? O que vamos a conocer como androides. Existen diferentes tipos y clases de robots, entre ellos con forma humana, que fue lo principal que encontramos en la evolución histórica de estas máquinas. También las vamos a encontrar con forma de animales o de plantas o incluso de elementos arquitectónicos, pero todos se diferencian por sus capacidades y se clasifican en androides, que lo que les digo, vamos a encontrar en el desarrollo histórico muy comúnmente, ¿no? Tratar de imitar al ser humano con sus extremidades, piernas, brazos, cabeza y demás. Los móviles, que no necesariamente tienen que ser esa apariencia humanoide, pero que al final de cuentas tratan de generar una movilidad entre los productos o las piezas que nosotros estamos involucrando dentro de un proceso. Zoomórficos, al igual que la intención de imitar el comportamiento del ser humano, también hubo una clasificación entre los robots de querer imitar el comportamiento de los animales, por eso ahí tenemos la parte de los zoomórficos. Y la rama principal que se dio desde hace muchos, muchos años y que sigue trabajándose y desarrollando más clasificaciones y tipos de robots, los que van a dar esa habilidad, al final de cuentas, de poder manejar productos, ¿no? Si se van percatando, el robot al final de cuentas lo que busca es manipular, mover un objeto y poder pasar de una línea de proceso a otra o poderle influir en la calidad del proceso a la misma pero al final de tanto los androides, los móviles, los articulados, al final de cuentas tiene que ver con lo que yo comentaba, a muchos de estos robots, que actualmente así los conocemos, robots industriales, se les conocía como manipuladores nada más, porque la intención o el objetivo principal era poder manipular estos objetos, ¿no? Ok, bueno. Dentro de los androides, aquí les pongo una imagen muy representativa. Tenemos, dice, son robots con forma humana, imitan el comportamiento del hombre en general, tanto desde el caminar, el del poder desarrollar actividades cotidianas, digamos, barrer, recoger algunas cosas, etcétera. Y su utilidad, pues, en un principio era solo de experimentación, pero hemos visto actualmente que este tipo de robots se van desarrollando de una forma más sofisticada y cada vez se van teniendo implementaciones más específicas, ¿no? Aquí puedo mostrarles en esta imagen la evolución del robot, el Asimov, no sé si lo han visto, el de Honda. Este robot que poco a poco pues ha ido evolucionando en cuanto a su tecnología. En un principio, vean, solo era aquí la cuestión de las cuestiones de imitar el caminar, ¿no? Era un robot bípedo y poco a poco, vean la parte de arriba cómo va evolucionando el control, al hacerlo más sofisticado, al hacerlo más que pudiera realizar más actividades, pues obviamente ese control iba a ser más complejo. Así es, el Asimo en el año 2000 y que actualmente ahorita ya tienen un desarrollo muy, muy, muy avanzado, que ha llegado, por ejemplo, a esto que tenemos aquí en la miniaturización. Esto, pues obviamente eran dispositivos que medían más de 2 metros, ¿no? Nada que ver con la parte de la antropometría promedio de los seres humanos, ¿no? Y la cuestión de poder desarrollar actividades más parecidas a lo que actualmente se tiene, ¿no? Ok.
Y se sigue desarrollando cuestiones de la parte de los androides. Tenemos los móviles. Dice, se desplazan mediante una plataforma rodante y estos robots aseguran el transporte de piezas de un punto a otro. No hay que confundir con los vehículos autónomos, ¿no? No me gusta a mí, en lo particular, hay algunos autores que los mencionan como robots móviles, pero aún para mi gusto no son considerados robots, porque, como bien lo menciona aquí dice, se desplaza mediante plataforma rodante, los vehículos autónomos igual, pero estos aseguran el transporte de piezas de un punto a otro. Aunque a lo mejor un vehículo autónomo tú pudieras poner objetos, pero los tienes que poner tú como persona en el vehículo y que se transporte, o como persona transportarte de un lugar a otro sin intervenir en el proceso, pero al final de cuentas solo se está desplazando de un punto a otro de forma autónoma. En cambio, un robot móvil va a tener interacción entre los objetos o entre diferentes piezas, ¿no? Aquí tenemos como ejemplos esa sonda, el Pathfinder, que se envió hace mucho a la parte de explorar la superficie de Marte. Y esa interacción que tiene con el entorno, pues se va a hacer por medio de otros pequeños elementos o bracitos que van a tener montados. Del lado izquierdo tenemos ahí otros robots que, aunque le están dando una característica también un poquito, digamos, como si fuera un ser vivo, ¿no? Al ponerle ojos, pero en realidad son cámaras, va a tener también interacción, va a ser una plataforma móvil por medio de ruedas, pero al final de cuentas tiene interacción con objetos que va a estar tomando muestras, o en algunos casos este tipo de plataformas se desarrollaron, por ejemplo, las barredoras, ¿no? O las aspiradoras. Al final de cuentas también están teniendo en contacto con ese material, esos desechos que están tirados y los va a ir recolectando, ¿no? O ahí tienen al robot, ¿no? Que también me fascina bastante, el robot que se dedicaba a recolectar basura. ¿Alguien lo recuerda, la película? Ah, ya hasta se me olvidó el nombre. La de Wally. Ah, Wally, exactamente. Wally. Gracias, Marcos. La de Wally. Sí, adelante. Sí, la película de Wall-E, en donde se tienen esas plataformas, que al final de cuentas, sí, es una plataforma móvil, pero por medio de los brazos que tiene integrados, puede interactuar con ese entorno, puede hacer la recolección de objetos y trasladarlos de un punto a otro. Que ese es, si recuerdan, fue de las primeras definiciones que teníamos, o la primera intención de diseñar estas máquinas, ¿no? Manipular objetos. Y pues ya se van haciendo con un determinado grado de inteligencia. En fin, y van evolucionando, ¿no? A lo mejor, una cuestión muy interesante aquí de la parte de los robots móviles, así como anécdota, ahorita les platico, pues se desarrollaban muchas, así aquí lo tengo igual, y los robots de rescate, exactamente. Robots de rescate también podríamos tener estas plataformas que, aunque pues ya cuando estamos hablando de zonas de desastre, de derrumbes, estas plataformas rodantes pues deben de ser más sofisticadas para poderse desplazar en ese terreno irregular. Así como así lo menciona aquí su compañero Jonathan en estas actividades, llegó un momento en que se empezaron a desarrollar competencias, incluso competencias de seguir trayectorias, de laberintos, de cuándo sale uno más rápido, del recolectar objetos. Hubo unos concursos de diseño de robots que básicamente lo que se tenía que diseñar eran robots que recolectaran basura, ¿no? Y pues muchos fueron criticados así de, ¿para qué desperdiciar la tecnología haciendo robots que recolecten basura? Y ahí ya está todo el mundo comprando sus plataformas tipo Alexa para que les lleven los refrescos de un lugar a otro. Estamos cayendo en algo que también ahí aparecía en Wall-E, ¿no? Adelante, Marcus, ¿me querías comentar algo? Levantaste la mano. Sí, adelante. Así lo que quería decir uno, en el caso de desastres, bueno, desastres naturales, más bien tendrías que ver qué tipo de desastre natural se refiere, porque, por ejemplo, si fuera un tornado, todavía sería estaría bien la plataforma,
la plataforma andante, pero pues si fuera en caso de un tsunami no estaría entrando una plataforma como tal de estas, estaría entrando más bien una como barca, ya que, vamos, no podrían andar estas plataformas de ruedas sobre el agua, ¿no? Entonces ya Sí, tendrías más bien que ver en qué se especializará, o bueno, en qué se categorizará esta pues, herramienta o bueno, robot, ¿no? claro. Ahí lo que podríamos ver que como medio común es la parte del desplazamiento, ¿no? Y al final de cuentas poder recolectar información o incluso pues poder ubicar a las personas dentro de los desastres, ¿no? Como dices, si fuese un tornado o si fuese un tsunami, yo creo que al final de cuentas también tienen que ser plataformas que pudieran desplazarse en esos medios, en esos entornos, ¿no? Aquí nos comenta Eric la parte de los robots, ¿no? Sofía, que dice que es una mujer que conversa con las personas con las que está interactuando y va recaudando información. Sí, obviamente ya eso es, estamos hablando de programación más avanzada, ¿no? Que al final de cuentas todas las aportaciones de la robótica se van integrando poco a poco. Aquí el comentario que les hacía es la cuestión de esos digamos, pequeños torneos, ¿no? Que muchas veces son sin sentido, van teniendo muchas aplicaciones, ¿no? Cuestiones de a lo mejor muy lúdicas para recreación, para entretenimiento, y algunas otras muy, muy loables, muy importantes, como es la parte de rescate, ¿no? Búsqueda y rescate, o algunas otras actividades. Obviamente, pues, la popularización, la adopción de la tecnología, del desarrollo y de la innovación, se va a dar gracias a que más personas pueden utilizar esta tecnología, ¿no? Entonces, a lo mejor hay 100 robots de rescate, mientras que va a poder haber 1000 o millones de pequeñas plataformas que pues nada más por tenerla vamos a estar ahí desarrollando este trabajo, ¿no? El ejemplo es del DOT o de Alexa, ¿no? Que ya está interactuando con el IoT, con el Internet of Things, y que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero aunque pues muchas veces se desarrolla solo perdón, las adquirimos solo pues por curiosidad, porque no tenemos tanto la necesidad de desarrollar eso, pero eso está ahí pues, gracias al desarrollo de estas competencias, de estar probando, ¿no? Cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ahí en la universidad que se tiene como eventos muy representativos de la parte de la robótica, están los eventos que se hacen con VEX, no sé si han escuchado eso, ¿no? Estos robots VEX que cada año van teniendo diferentes, diferentes metas, diferentes objetivos, y con ello también se van desarrollando áreas de la ingeniería y de la robótica para poder implementar lo que se busca con la parte de los robots humanoides y los robots autónomos, ¿no? Exacto, como en serie, lo que se busca es hacer un robot lo más humano posible o con las características referentes a los humanos, ¿no? Bueno, esto es con respecto a la parte de los robots móviles. Los zoomórficos, les decía, tratan de imitar tanto la apariencia como el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Y ahí les pongo 3 ejemplos de este tipo de robots. Es un sistema de locomoción imitando a los animales. La aplicación de estos robots sirve sobre todo pues, para el estudio y exploración de diferentes medios, tratando de no afectar el entorno en el que se desarrollan estos animales y poderlos estudiar de una mejor forma, ¿no? Del lado izquierdo tenemos este pez robot, que la intención es poder desplazarse entre los cardúmenes y poder recolectar información del comportamiento de estos mismos, ¿no? Poder estar monitoreando cuestiones de pH, salinidad o cuestiones del entorno en el que se está desarrollando, temperatura y demás, para poder favorecer la crianza de especies. Y pues más que nada para la investigación, ¿no? De la parte de los hexápodos, que llegó un momento en que se desarrollaron mucho hecho ahí en la universidad. De hecho, no sé si la parte de hexápodos, creo que ahí en los laboratorios que hemos sentado nosotros, ahí en el 3D, si se han percatado, muchos de los papel tapiz tienen que ver con ese hexápodo, ¿no? Y tiene el logo de la universidad, porque hubo un tiempo en el que se hizo muy popular el desarrollo de este tipo de robots, los zoomórficos,
y que tienen características, les decía, imitan estos animales, pero también sacan las ventajas de cada uno de ellos, ¿no? Tanto en este caso de los hexápodos, pues porque se podían desplazar en plataformas o en entornos no regulares, ¿no? Cuestiones como la parte de los desastres, sismos, para poder hacer la búsqueda. O del lado derecho, ahí tenemos unos robots que tratan de imitar el comportamiento de las serpientes, ¿no? Tanto la locomoción como la parte de poder trepar objetos, ¿no? Árboles, edificios, pudieran ser. Y pues, aunque pudiéramos pensar ahorita que tal vez es como simplemente investigar por investigar, se pueden desarrollar habilidades y tener cuestiones de este tipo de robots que se apliquen a otras máquinas para la cuestión de rescate o para la cuestión de procesos industriales, ¿no? Por ejemplo. En fin, bueno, esto con respecto a los zoomórficos. Y vamos a encontrar una gran cantidad de robots de imitación de ellos. Y les decía finalmente los poliarticulados, que al final de cuentas lo que van a tratar de imitar son los brazos de los seres humanos. Obviamente ya los robots industriales, pues estos movimientos que se van a desarrollar, esas capacidades están ampliadas, ¿no? Amplificadas. Los movimientos que puedan desarrollar, muchas veces estos robots hacen más movimientos que los que hace la mano del hombre y además tienen mayor capacidad de carga, pero siguen el principio de poder imitar esos movimientos y ese eslabonamiento. Se mueven sus extremidades con pocos grados de libertad, su utilidad es principalmente industrial y es para desplazar elementos que requieren desde un determinado cuidado, ¿no? Especial dentro del proceso. Y vuelvo a recalcar aquí la situación. Estos manipuladores robóticos industriales, pues es para desplazar elementos, ¿no? Objetos, materia prima, un elemento que ya pudimos ensamblar, ¿no? Que viene a lo mejor como resultado de otro proceso, pero al final de cuentas el robot principalmente fue ideado para eso, para poder desplazar esos objetos, para poderlos trasladar a algunos otros procesos, obviamente teniendo en cuenta que esos procesos eran repetitivos y peligrosos hasta cierto punto para el ser humano, ¿no? Entonces se dan cuenta, también va desarrollando a la par que la parte de la automatización, pero aquí la característica o lo que diferencia las máquinas que se pueden concebir desde el punto de vista de la automatización con respecto a la robótica es esta apariencia de imitar habilidades de seres vivos, ¿no? En el caso de los seres humanos o de algunos animales. Y podríamos entonces dar una pequeña definición de lo que es el robot industrial. Es un robot industrial, es una máquina programable de uso general que tiene algunas características antropomórficas, ¿no? Este es casi lo que deberíamos de resaltar por si alguna vez nos los preguntan en algún examen. O humanoides, para poder diferenciar lo que van a ser unas máquinas cualquiera o máquinas desarrolladas en la automatización o en la mecatrónica de una máquina que se considera como robot. Tiene características antropomórficas humanoides. Y los más, digamos, imitados son estos brazos, ¿no? Brazos manipuladores o brazos móviles. Entonces, así podríamos definir lo que es este concepto de un robot industrial. Entonces, se dan cuenta, nosotros vamos a trabajar con esto, con la parte de los manipuladores robóticos industriales. No nos vamos a adentrar mucho, solo platicaremos algunas situaciones muy específicas en cuanto a algunos robots móviles o algunos robots zoomórficos, pero nos vamos a centrar más que nada en esta parte de los robots industriales, a identificar los tipos, las configuraciones, y obviamente con la intención de poder entender los modelos matemáticos para comprender cómo es que estos robots desarrollan actividades dentro de líneas de proceso con elevada precisión y con cuestiones repetitivas que benefician estos procesos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, no, profesor. No, Jonathan. Bueno, vamos a dejarle por aquí en estos momentos. La siguiente sesión, ¿todo bien? Déjenme dejar de compartir. La siguiente sesión vamos a platicar la cuestión de los antecedentes históricos, lo que ustedes ya hicieron,
Simplemente detalles muy, muy relevantes, ¿no? Como lo de lo que nos mencionaron ahorita, de las obras literarias, un par de obras literarias que pueden definir cuestiones muy, muy interesantes de lo que ahora actualmente conocemos con los robots industriales o los manipuladores robóticos, cuestiones de programación, cuestiones de control, ¿sí? Que vamos a estar platicando, y pasaremos a la parte de los tipos de robots o de manipuladores industriales para empezar a entender lo que es el espacio de trabajo. Y dependiendo de ese espacio de trabajo, pues entonces también analizaremos o daremos pie a lo que sea el análisis cinemático de estos manipuladores. Pero poco a poco iremos avanzando con esto para que no queden dudas y podamos implementar estos modelos de una forma eficiente. ¿Vale? Entonces, pues creo que por esta sesión es todo. Espero no se me esté pasando nada. No, creo que no. Por el momento no. Todavía no vamos a avanzar más. ¿Vale? Entonces, Profe, sí, dime, Marcos. acerca de los proyectos